Cuando se habla de Neymar Jr., no solo hablamos de uno de los talentos más grandes que ha dado el fútbol brasileño en las últimas décadas. Hablamos también de influencia, de poder, de decisiones que van mucho más allá del terreno de juego. En las últimas semanas, su nombre ha vuelto a estar en el centro de la polémica, no por un gol ni por una jugada mágica, sino por algo mucho más delicado, un presunto veto. Sí, Neymar habría bloqueado la llegada de Jorge Jesús como seleccionador de Brasil, arrastrando consigo todo un entramado de tensiones personales, heridas del pasado y un control informal que incomoda a muchos dentro de la Confederación. ¿Es esto una jugada de protección personal o una muestra de que el ego puede más que el escudo? ¿Hasta dónde puede llegar el poder de una figura como Ney? Prepárate porque lo vamos a analizar a fondo. Aquí empieza de zurda. La relación entre Neymar Jr. y Jorge Jesús es una de esas historias que se cocinan a fuego lento, pero explotan de golpe. Lo que pasó en Al Hilal dejó cicatrices profundas. Neymar no lo dice todo públicamente, pero sus gestos, sus decisiones, lo dejan claro. No lo quiere ni cerca de la selección. El detonante fue claro, Neymar se recuperaba de una lesión gravísima, volvía con ilusión, pero Jorge Jesús no le dio los minutos. No confiaba en él, o al menos eso sintió Ney. Y cuando un jugador con ese ego y esa historia se siente desplazado, el final es inevitable. Arabia fue una etapa fugaz, amarga. Desde su regreso a Brasil, Neymar ha dado algunas señales, frases sueltas, silencios largos y, más recientemente, declaraciones que apuntan a una decepción personal. No es solo que no le gustara el planteamiento de Jesús, es que sintió traición, falta de respaldo, y eso no se perdona. Con el puesto de seleccionador brasileño vacante, el nombre de Jorge Jesús comenzó a circular. Tiene experiencia, ha ganado cosas importantes en Sudamérica y en Asia, y lo que no es menor, está libre. Pero Neymar no está dispuesto a ceder terreno ni a dejar su futuro en manos de alguien en quien no confía. La información publicada por O Globo puso todo en ebullición. Según el diario, el padre de Neymar se reunió con el presidente de la CBF. En esa charla dejó claro que la llegada de Jorge Jesús no era una opción. Fue básicamente un veto, una línea roja marcada por el clan Neymar. La Confederación Brasileña de Fútbol, claro, salió a desmentir. Negaron la reunión, el contacto, todo. Dijeron que no ha habido conversaciones en meses, pero es difícil creer que alguien como el padre de Neymar no tenga voz en decisiones de este calibre, más aún si consideramos el historial de su influencia. Álvaro Costa, uno de los hombres encargados de negociar con Carlo Ancelotti, es un viejo conocido del entorno de Neymar. Fue contratado como asistente personal por el Barcelona cuando Ney llegó. No es una casualidad que hoy sea parte de las gestiones para traer al nuevo técnico. Todo esto deja una sensación incómoda. ¿Hasta qué punto un jugador, por grande que sea, puede decidir quién dirige a su selección? Porque lo de Neymar ya no es solo una preferencia, es una presión directa, una amenaza. Si llega Jorge Jesús, él se baja del proyecto de Brasil. Y ojo, no estamos hablando de un jugador cualquiera. Neymar sigue siendo, para bien o para mal, el rostro de la selección. Incluso con sus lesiones, su irregularidad, su carácter impredecible, Brasil sin Neymar no es lo mismo. Y eso la CBF lo sabe, aunque no lo diga en voz alta. Lo más curioso es que Jorge Jesús tampoco vive su mejor momento. Fue despedido del Al Hilal tras fracasar en la Champions Asiática. Su imagen no está en su punto más alto y eso le resta fuerza como candidato. Aún así, había sido considerado como una opción seria para asumir el cargo. Pero la historia personal entre ambos pesa más que cualquier argumento deportivo. Neymar no perdona lo que vivió en Arabia, cree de forma firme que el técnico fue quien boicoteó su regreso al máximo nivel, y en el mundo del fútbol esas cuentas pendientes no se archivan fácilmente. 11. Este tipo de conflictos no son nuevos, pero pocas veces se hacen tan visibles. Normalmente los jugadores influyen en silencio, desde las sombras, pero cuando se trata de Neymar, todo se amplifica, su figura polariza y cada decisión que lo rodea genera un terremoto mediático. Ahora bien, ¿es justo que un jugador condicione de esta manera la elección del seleccionador? La respuesta no es sencilla. En un mundo ideal, la meritocracia debería imperar, pero en la práctica, el peso político de ciertos futbolistas es real, y Neymar juega con eso a su favor. Desde su debut con Brasil, Neymar ha sido el elegido, el heredero, la esperanza de una nueva generación. Ese rol le ha dado poder, aunque también responsabilidades. Y a veces, ese poder se traduce en decisiones como esta.
marcar con firmeza quién puede o no estar al frente. La Confederación Brasileña de Fútbol está en una encrucijada. Sabe que necesita paz interna, un proyecto sólido, pero también sabe que enfrentarse a Neymar podría fragmentar al vestuario, dividir opiniones, generar ruido innecesario. Y eso, a poco más de un año para el Mundial, es un riesgo grande. Lo que sorprende es el momento en el que todo esto estalla, justo cuando Brasil busca recomponer su identidad futbolística tras un ciclo decepcionante. El fracaso en el Mundial, la goleada ante Argentina, todo exige reconstrucción y en lugar de unión hay tensión. ¿Puede Neymar seguir siendo el eje de la selección? Esa es otra pregunta relevante, porque si su influencia empieza a sobrepasar lo deportivo, el equilibrio se rompe. Nadie discute su talento, pero el liderazgo no puede depender solo de preferencias personales. El caso Jorge Jesús muestra que Neymar no está dispuesto a aceptar cualquier decisión. Quiere tener voz, voto y veto. Y lo peor, o lo más potente según cómo se mire, es que lo tiene, porque no hay otro jugador brasileño hoy con ese nivel de peso institucional. Todo esto también afecta la imagen del fútbol brasileño. Un país con 5 mundiales, lleno de historia, debería estar por encima de conflictos personales. Pero la política, los egos y los intereses cruzados siguen marcando el ritmo de las decisiones, y eso no cambia. En el fondo, esto no es solo Neymar contra Jorge Jesús, es la demostración de cómo el fútbol moderno ha mutado. Los jugadores estrella ya no solo juegan, también deciden, influyen y a veces gobiernan desde las sombras. Y cuando el poder no tiene límites, surgen este tipo de tensiones. Y si Jorge Jesús realmente quisiera asumir el cargo, ¿aceptaría dirigir sabiendo que su principal figura no se sube al barco? Es una situación delicada, porque ningún técnico quiere llegar con un vestuario dividido, y menos aún con Neymar del otro lado de la mesa. Hay quienes dicen que Neymar debería enfocarse en volver a su mejor versión futbolística, que estas batallas fuera del campo lo distraen, lo desgastan, pero quizás él lo vea de otra forma, como una forma de protegerse, de evitar repetir errores del pasado. La CBF, mientras tanto, sigue buscando su plan A, Carlo Ancelotti, pero si no llega necesitarán una alternativa, y ahí es donde vuelve a surgir el nombre de Jorge Jesús, aunque hoy con este clima parece más una provocación que una posibilidad real. En conclusión, el caso Neymar versus Jorge Jesús va más allá del gusto personal. Es una señal de cómo funciona el fútbol de élite en 2025, donde los ídolos no solo juegan, sino que dirigen desde fuera del banquillo y donde la paz interna muchas veces depende de una sola figura.